Buenas tardes. Aba, naligo yata. Grabe magsiyakap ng mga bata. Yes, ayos. Beverly, oh. Yes, ta. Yes, ta. ¿Dónde estaba? Beverly! Beverly, ang kapit eh, oh. Cheche! 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 Ay, banyar ha? Oh, ahora banyar ha? Kamu na ba banyar? Na ba banyar? Buenas tardes. Bagong ligo mga bata. Ken banyar bien? Yo! Na, yo! Ken banyar bien? Yo! Yo! Dinala ko pang amigo yung bilete o yung ticket ni Beverly. Beverly, tu tienes bilete? Ha? Ha? Ha, Beverly? Ha? Tu vas ahí. Beverly, tu vas ahí tu vas ahí, donde Malabo. Con tu mamá. Ha? Pakasar, iiwanan daw. Kan queda? Tu queda aquí? Ito nena, tu queda aquí? Boletín. Alima, queda aquí? Tu queda aquí? No. ¿Por qué? Porque no. No, tú quedar aquí. Aquí aburren. Vamos domingo. Sí. Domingo, ahora mismo domingo. No. Sorpresa. Sorpresa. No puede decir. Sorpresa no puede decir. Nena, tú. Domingo que viene, está viniendo aquí. No, no puede decir. Cuando yo decir tú hablar con tu abuela. Problema. Ajá. No puede decir. ¿Tú sabes cómo? ¿Qué día vamos? Hindi alam, hindi nila alam. Beverly, ¿tú decar aquí o con tu mamá? Con mi mamá. Decar aquí. Decar aquí o con tu papá o con tu mamá? Con mi mamá. Ah, yun, hinahanap-hanap pala niya kanyang nanay. O, con tu mamá o con abuela, mami? Con mi mamá. Oh. ¿Tú no quieres chamame? Vamos a ir en Filipinas. ¿Tú no quieres? ¿Ha? ¿Tú no quieres con chamame? ¿Tú no quieres ir? ¿Dónde chamame? Okay na. O, bale ha? Con tu mama ha? O, yung nanay daw niya ang gusto niyang puntahan. Doon daw siya maiiwan. Ito mamud, ¿dónde tu decar? Apoyo. Ay, apoyo daw! Apoyo! O, ito nena, ¿dónde tu decar? No. Ito, decar con apoyo. Ito, De Rocky. ¿dónde? Wow. Ito, nena, ¿dónde tu decar? Nena, ¿dónde? Ese donde Chayita. ¿Dónde? Donde Aita. Kaya Ita. ¿Quién es? Sí. Estamos del otro día ahí. Ahí. La casa de Sandra. No, esto, hermana de Sandra. ¿Dónde tu Aita? No quiere con Sandra? Ay, ayaw niya kay Sandra. Gusto sa... ¿Tú no quiere con Sandra? Oh, ayaw doon niya kay Sandra. Oh, ito, ¿tú quiere con Sandra? Ang kukulit eh, no? Nung nilagyan ng pintuan, sobrang uminit siya. Hindi okay. Alma, no cierres. Alima! Alima tu bañado, no? ¿Dónde tu chancleta? Mahilig. Ayaw nilang pag sabi ko nakaligo na si Alima, magchinelas. Mahilig sila sa nakapaalang lagi. Ayan, lagi nakapaa. Ayan, nakapaa. Habang nakapaa, si Namud ngumangak-ngak. Si Nena rin, ayan, ngumangak-ngak. Oh. Nena, doon yung tsokoleta. Ganyan yan, umaarte si Mamud kapag ka nandito ako, umiyak-iyak ko. Oh, di mo ang nguso, oh. Oh, sige, oh. Iyak-iyak. Oh. mga nagngangak-ngakan. Di mo.
Ako po si Kuya Raul ng Pinoy in Equatorial Guinea Vlog at ngayong May 18 ay kami ay paparada dyan sa may San Isidro, sa may Calaba at makita-kita po tayo doon. Sasama natin ang ating mga kaibigang Africana. Ayan po. Ngayong araw pa mga amigo, ayan kasama po natin sila Misma na guwapa, Benti guwapa, Sophie guwapa, Sap guwapa, guwapa, Alima, guwapa. Alima Pea. No, tu guwapa. Kaya dito tu Pea. Pangit daw si Alima, no? Mamud Pea daw. Ngayon po mga amigo ay dahil wala nga tayong kuting, sabi ko nga po sa inyo, ano nga ba ang gagawin natin? Tanungin ko na lang sa kanila kung ano ang kanilang lisawan ng mga batang ito. Ano kaya ang nararamdaman nila? Excited na ba ang mga bata? Gaano ba sila ka-excited? 1 out of 10, no? Tingnan natin ng 10, agad sila. No, Sophie. Bibigyan daw ba siya ng up to 10? O sige, magbilang ka up to 10. Oh. Kwal? 1, 2, 3, bibigyan daw siya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay, dami naman. 14, 15, 17, Ay, alas 16. 19, 20. Nakalimutan na. Yeah! Ano? Kama, Mamud. 7, 9, Mamud ka mo? 1, 2, 3, 9. Sophie, 1 hasta 10. No. Yes, so i-rate natin sa kanila kung 1 to 10 mga amigo kung gaano sila ka-excited sa Pilipinas. Yun po mga amigo na pumunta. Ayan, re-rate natin. Misma ito. 1 hasta 10. Yo explicar ha. Ang kukulit ng mga bata. O sige. Ito si Mahmoud. Ejemplo no, Sophie guwapa. Sophie guwapa no? 1 hasta 10, ¿cuánto ella guapa? 9. 9, así. Yo explicar esto. Yo in-explain ko, sabi ko, si halimbawa si Sophie maganda. I-rate ni Sophie 1 to 10, ilang ano ang 1 to 10. Ako kulit ng gundo eh. 1 to 10 ka ako, i-rate niyan. Sabi niya, i-rate si Sophie kung maganda, sabi 9 daw, sabi ni Isma. O, naintindihan na nila. O, ito Sophie. 1 hasta 10. Hacerlo sentar. 1 hasta 10. 1 hasta 10. ¿Qué número tú contenta ir mi país? 1 hasta 10. 1 ba poco, 10 mucho. 1 hasta 10. 10. 10. Ito. 1 hasta 10. ¿Contenta ir mi país? 10. Ito, 1 hasta 10. ¿Contenta mi país? 1. 1. Tú no contenta. 10. 10. Yo he dicho 1, no contenta. 1 poco, no mucho. Hasta 10 mucho. ¿Cuánto? 1 hasta 10. 20. 20 daw. Quiero 40. No, misma ito. 1 hasta 10. 1 hasta 10. Contenta mi país. Yo 100 contenta. 100 contenta yan. Ito, chamame. 1 hasta 10. 1 hasta 10. 10 todavía hasta 100. Hasta 10. Ito, Vivian. 1 hasta 10. 1 poco, 10 mucho. Contenta mi país. Ir. Sí. ¿Cuánto? 1 hasta 10. Hasta 10. 1 hasta 10. Hasta 10. ¿Cómo hasta 10? Tú decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depende de tú. Solo 1 número. 1 hasta 10. ¿Contenta mi país? ¿Cuánto? 1 hasta 10. 9. ¿Solo 9? 1% no quiere. No, quiero. 10. Ajá. 10. Vale. 1 hasta 10. Estudiar mi país. 10. Estudiar mi país. 10. Estudiar mi país. 10. Estudiar mi país. 11. ¿Ah? 11. 11, 12, Sophie. Así bien. Tú. 10. ¿Y tú? 2. 2, 12. Nena, tú, ¿cuánto? Así, no quiere. Decar aquí. No, estudiar aquí. 1 hasta 10. Sabi ko dito mag-aaral, may iwan dito. Ito. 1. Decar aquí, estudiar aquí. 2.
Ikaw. 11. No, tu de karaki. Uno. Tu de karaki. 1. Uno. Ito Mahmoud. 2. Dos. Ito misma. 1. Uno. Ayan. Sabi ko iiwanan dito. At dito mag-aaral. Después, uno hasta 10. Entrar de avión. Uno hasta 10. Entrar de avión. 10. Entrar de avión. Ano sana sasakay ng eroplano. Uno, no kere miedo. Natatakot siya. I-rate niya yung pagsakay i-rate niya yung pag ano sa barko, sa barko, sa avion, sa eroplano, 1 to 10, 1 daw kasi natatakot siya. Ito, 1 hasta 10. 1. Miedo. Aha. Uno miedo, si pwede. 1. Porque tu miedo. Yung pagsakay sa eroplano, avion. 10. Tu no miedo. Wow! Ito, 1 hasta 10. Avion. Porque miedo, no? Takot daw kasi si misma. 2. 1. Ano na? Ito. 2 daw. Okay, sige. Okay. Kere ver, sabi ko, sa tanong sa kanila, i-rate ko 1 to 10. 1 to 10. Tapos, makita yung family ko. 1 hasta 10, kere ver mi pamilya. Kere ver mi pamilya. Kere ver mi pamilya. Kere ver Kylie. Kere ver Kylie. 100. 100 daw, 100. Sabi ganon. Mahmoud. Ito. Ito. 1. 2. Beverly, 1 hasta 10, mirar tu mama. 10. 1 to 10 ka kung gusto niya makita yung nanay niya. 10. 10. Nena, ito, kere ver Sandra. No kere. Ayaw magsalita ni Sandra, ni Nenay tatanungin ko nga itong si ano. Isasatanong ko sa kanya kung magpuputbol dito sa Pilipinas, hindi magpuputbol. Pupunta sa Pilipinas pero hindi magpuputbol. Pero dito magpuputbol pero dito maiiwan sila, yung dalawa. So pupunta siya sa Pilipinas pero walang football, mag-aaral lang. Tapos dito kung mapipiliin ko silang dalawa muna. So tubas ayi pero no football o dekar aki kon football. Keto kere. Pamimilian. Irai sin football. No tiene problema. Okay na daw. Ay football solo preguntar. Sabi niya pupunta rin daw siya kahit walang football. Ito. Aki kon football o ayi no sin football. Keto kere. La verdad? Doon daw sa Pilipinas daw kahit na walang football. Tatanong ko naman kay Sophie, hindi maglalaro sa Pilipinas, mag-aaral lang, pero dito maglalaro. Okay. Keto kere, aki jugar o mi país sin jugar, solo estudiar. 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 Ito Alima, aki jugar o mi país estudiar. Estudiar. Ito misma, mi país estudiar o aki jugar. Keto kere. Estudiar. Estudiar. Tama. Ikaw. Tu. Okay. Hindi masabi. Nena, ito. Tuwa siya. Nena. Nena, hablar? Si Nena, hablar, estudiar. 1 hasta 10. Tatanong ko sa kanila kung babalik pa sila dito. Volver mas, no volver mas aquí. No volver mas aquí. 1 volver más aquí, 1 hasta 10. 1 poco a 10, 9, 8, así. Depende tú. 1. No volver, tú volver aquí. Tú volver aquí. Tú quieres volver. Ejemplo, cuando tú volver aquí más. Gusto niya bumalik ni dito Amir. Ito. 1 hasta 10, tú volver más aquí o no? Tú volver más aquí. No volver más aquí, 1 hasta 10. No volver. ¿Qué? 1 poco, 10 mucho. 10. Ito, Sophie, tita. Ito, 1 hasta 10. 1 hasta 10, no volver más aquí. Hasta 100. Hasta 100. Ito, Alima. 1 hasta 10, no volver más aquí. 1. Tú quieres volver más aquí.
¿Ha? ¿Tú quieres volver? Yo ir y cuando yo sea mayor yo volver. ¿Qué edad? Pero tú quieres volver aquí. Ah, después no volver más mi país. No, yo volver. Ah, solo vacaciones. Ayun, tinatanong ko kasi kung sabi ni Alima, babalik din daw, pagkalaki daw niya, tsaka babalik daw siya rito para magbakasyon. Ito Mahmoud, 1 hasta 10. Ha? Dos. 2 agad? No, 3? No. O contar 1 hasta 10. O comer. 9, Ah. 4, 5, 10. Daming alam eh. Kama? Dima yo bekikiyo. Kaya sa kasyon? Gabulaw sa iglesia. Alima ka mo? Paganina bien. Dima yo. Ay nako, so yun po mga amigo, pasensya na po mga amigo, walang masyadong ganap po dito. Sa amin kasi ilang days lang po kasi ay uuwi na kami. So at isalaman natin kanilang saloobin. Kung gaano sila ka-excited sa pag-uwi sa Pilipinas, di ba? So ayan pa mga amigo, wala masyadong ganap po sa ating ngayong araw kasi po kami po ay busy at malapit na po kami umuwi, ilang days na lang po. So at isa lang po natin kung ano po ang kanilang saloobin tungkol sa pagpunta sa Pilipinas, kung gaano sila ka-excited at kasaya. At yung po mga amigo, abangan nyo po. Ayan, inaantok na si Alima. Patulugin mo na yan. Dormir. Nena, Mahmoud, dormir. Salamat po mga, kaya pala inaantok pala si Nena kaya umiiyak. Ayun. Salamat po mga amigo at kita-kita ulit tayo sa panibagong video bukas at malapit na. Paltapoko. Donde? Paltapoko. Paltapoko. Pilipinas. Paltapoko. Pilipinas. Paltapoko. Pilipinas. Paltapoko. Pilipinas. Abang hina. Kaya Sophie, paltapoko. Pilipinas. Paltapoko. Ay, aeroplano. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.